Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Palabras con Crie. Y pues miren, hoy estamos también muy contentos como siempre en esta emisión. En esta ocasión tenemos una invitada que, híjole, ahorita nos va a contar todo su tan interesante trabajo y trayectoria que ha tenido. Está con nosotros Mireya Juárez. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Oliver. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Pues un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues un gusto que nos acompañes. La verdad que queremos tener esta conversación contigo porque de verdad nos gusta mucho el trabajo que tú vienes realizando, que vienes haciendo. Y pues bueno, de eso queremos que nos vas a contar ahorita un poquito. Pero quisiera irme un poquito acá porque, bueno, déjenme contarles. Mireya, ella es comunicóloga, pero como ustedes pueden ver, aquí tenemos La raíz del asombro, que es un libro de ella, que ahorita nos va a ir contando un poquito de eso. Entonces, es escritora. Hace rato fuera de cámara le digo, ¿es escritora? Me dice, no, soy comunicóloga, pero bueno, aquí está el libro y ahorita nos va a contar cómo es que llega toda esta parte, ¿no? Pero, Mireya, cuéntanos un poquito. Por ejemplo, cuando tú estabas en la educación primaria, o no sé, desde el preescolar, ¿ya tenías este gusto por las letras? Sí, bueno, creo que esa es una historia que me encanta contar. Ay, sí, por favor. Oliver, porque finalmente mi acercamiento con las letras comienza gracias a mi abuelo. Ok. Y entonces ahí yo creo que qué importante es que las personas que están a nuestro alrededor pues nos muestren o nos dejen esa semillita sembrada de gustito por las letras. Uh-huh. Yo en casa de mis abuelos en aquella época mi abuelo es de Cárdenas, San Luis Potosí, y entonces desde allá... Saludos a Cárdenas. Sí, saludos a Cárdenas. Y desde allá él acostumbraba mucho comprar las revistas Selecciones, pero sobre todo pedir los ejemplares que venían ahí acerca de, bueno, pues de algunos libros. Y entonces me acuerdo perfecto que en la mesa del comedor siempre era como la expectativa de que llegue el abuelo de trabajar para abrir el sobre del libro que llegó hoy, ¿no? De la colección de Selecciones. Ajá, sí, y entonces sí. Era toda una fiesta alrededor de eso de, ay, bueno, ya llegó el abuelo era quien lo abría. Y luego fíjate que pues me empezó a atrapar con diferentes historias que nos contaba y tenía su máquina de escribir. Okay. Y a mí me llamaba muchísimo la atención escuchar el sonido de las letras, de las teclas, porque aparte como que se acompasaba con pues el ambiente cálido de la casa de los abuelos. Para mí escucharlo teclear a máquina en una Remington, que por cierto, por ahí tengo... todavía la conservo con todo el amor del mundo. Y pues imagínate que escucharlo escribir y luego escucharlo leerme historias, compartir historias, pero no nada más historias de libros, historias de la vida, de los abuelos, de la vida, de las anécdotas. Horas ahí, ¿no? Escuchando. Horas. Y entonces era un mundo que yo decía, bueno, siempre quiero un poco más, ¿no? ¿Qué hay aquí? Quiero más. Y así fue que empecé desde chiquitita. Ajá. Y después, bueno, pues buscando, empiezas a tener gustito por las letras y empiezas a ir por un libro, empiezas los cuentos, antes los cuentos que aparecían en la televisión. Cachirulo todavía me tocó, imagínate. Mi mamá lo veía y a mí me tocó. Y bueno, pues también me llamaba mucho ver la escenografía que le ponían. Me acuerdo que me daba mucha risa. Sí. Porque era como árboles de cartón que luego se caían. Y luego los jalaban, ¿no? Ya sé, exacto. Sí, y luego que tenían ruedas y cambiaba la escenografía. Y él mismo hacía él mismo era el príncipe, el rey, el mendigo, el todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, así comenzó. Gracias al abuelo. Oye, y por ejemplo en la escuela, ya, por ejemplo, en las materias que tú llevabas, ¿sí te gustaba, por ejemplo, no sé, leer el libro de historia, el libro de español, que era en aquel entonces? Los de lecturitas, ¿te acuerdas? Los de lecturas, que tenían yo les decía lecturitas porque eran cortitas. Sí, había unas chiquitas. Había unas chiquitas. Te combinaban adivinanzas, trabalenguas. Sí, y exacto. Había como de todo, ¿no? Sí, era súper divertido, pero honestamente, más que los libros de la escuela, a mí me llamaba más la atención como las historias que leía como fuera de casa. Okay. Bueno, sí tuve después ya, cuando crecí en preparatoria, tuve una maestra de literatura que nos contaba como a manera de chisme, de chismecito, como dicen, la historia de los autores de los libros.
Ya. Y entonces también eso te atrapa. Bien interesante también, sí. Claro, porque no nada más te quedabas con el tema o con la historia del libro, era también la historia de quien había tenido la idea de escribir ese libro. Entonces eso me parecía súper interesante. Y en la escuela, la verdad, también siempre he sido muy platicona, Oliver, siempre, toda mi vida. Entonces, bueno, fíjate que a través de estar platicando con todo el mundo, bueno, pues también te nutres de historias de los demás. Exacto, sí. Sí, te cuentan bastante. Oye, y por ejemplo, ya en esa época de tu infancia también, lo de la escritura también lo hacías. Siempre he escrito cartas. Sí, eso o tenías sí. tu diario así de querido diario. Sí, tenía diario, pero ¿qué crees? Que más que querido diario era hoy llegué y estoy enojada porque, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que varias veces incluso escribí que me molestaba que me dijeran que platicaba mucho, por ejemplo, fíjate. Y en el diario era un tema donde, bueno, en el diario o en el cuadernillo que tenía siempre en mi buró, mesa de noche, ahí siempre como que escribía un poco sobre todo el cómo te sentías. Pero me gustaba mucho atrapar frases. Atrapar frases de la gente que a mí me dejaban algo. Así o que me hacían, pensar. que me hacían pensar o reflexionar o me divertían. O yo, ¿qué quiso decir con esta frase? Entonces, hasta el día de hoy conservo muchos cuadernos con muchas frases de todas partes de donde me las he ido pescando, ¿eh? Sí, oye, pues qué bien. Y fíjate que, bueno, ahora voy como entendiendo un poquito hasta dónde has llegado, precisamente por esta trayectoria que tú has tenido. No sé tú qué opines actualmente. Por ejemplo, ahora los jóvenes son muy dados, digo, también nosotros, hay como cierto tipo de lectura. Por ejemplo, no sé si tú lo veas así, yo es como mi perspectiva. De repente, por ejemplo, cuando te mandan un correo electrónico, ¿verdad? Que es como mera información, y pues bueno, lo lees ahí. De repente, por ejemplo, algún artículo referente hacia, no sé, por ejemplo, nosotros que estamos en el campo educativo, algo que tiene que ver, por ejemplo, no sé, un tema como la inclusión o la nueva escuela mexicana, de repente lo ves también ahí. Pero cuando te quieres relajar y quieres como disfrutar algo, nada como el papel. Ay, sí, claro. ¿Verdad? Bueno, yo ahí todavía sigo siendo muy resistente a leer a través de la tecnología, la verdad. Bueno, de la super tecnología sí, porque esto sigue siendo para mí super tecnología, la creación del libro. Pero me refiero a leer en iPads, en computadora, en Kindle. La verdad todavía soy un poco renuente porque a mí me sigue pareciendo parte de la experiencia de la lectura, abrir el libro, tener el olor en papel, el olor, incluso tocar, ¿sabes? Tocar el papel. Hay papel que es enceradito, hay papel que tiene color, explorar el libro. Y la otra es que me gusta mucho, algunos podrán aquí acribillarme porque soy de las que raya libros, sí, me encanta porque es mi libro y con qué me conectó en este momento de mi vida. Mis hijos luego dicen, mamá, es que el día que queramos saber más de ti, pues podemos abrir un libro y ver qué subrayaste, porque nos va a dejar algo de por qué mi mamá subrayó eso en un momento preciso. Ahí seguramente habrá algo, ¿verdad? Pero me encanta eso, tener el contacto directo con el libro. Y de pronto la computadora, el iPad o los dispositivos, primero tengo que usar lentes, entonces leer en un dispositivo pequeñito ya me tiene ahí esforzándome. Entonces me genera no una grata experiencia como tener el libro abierto así en las manos y aparte llevarlo a todos lados. Y me gusta por ejemplo, me gusta que mi bolsa contenga un libro siempre, ¿sabes? O sea, que digo, es parte de las cosas importantes que me acompañan. Fíjate que sí. Y de hecho, fíjate que a mí algo que me gusta mucho, de repente, por ejemplo, tengo el libro y luego tengo también el audiolibro. Pero a mí me gusta escuchar el audiolibro de la voz del autor o autora. Eso es genial. Porque, o sea,
Sí, O sea, sí, como sí, que sí. te lo cuenta así como Sí, lo es genial. escribió. O sea, es muy diferente también porque como que le da su toque a lo que ella escribió y con qué intención, con qué motivo puso eso. O sea, y es muy padre también esa parte. Que de repente, bueno, también dices, ¿no? Ya hay tantas bibliotecas ahora en audiolibro que pues ya le ponen ahí y pues o sea, están las narraciones y todo, ¿no? Entonces sí me parece como que muy interesante que la tecnología, aunque sí nos ha ayudado, todavía esto nos proporciona esa emoción, como ahorita lo comentaste muy bien, ¿no? Y bueno, cuéntame un poquito, ¿por qué si tenías como este gusto por las letras, comunicación, comunicóloga, por ese mismo sentido de expresar, o por qué te nace el gusto por estudiar comunicación? A Ya. ver, cuéntame. Ay, qué pregunta, qué buena pregunta. Todavía no sé. termino de entender. No, ¿sabes qué? Yo pienso, en aquella época estaba como muy de moda el tema de medios masivos de comunicación. La Ok. verdad no fue algo que a mí me fuera muy atractivo de la carrera. A mí la carrera me gustó porque siempre he pensado que comunicar o sea, que cualquier cosa se podría comunicar de forma que genere emociones, ¿sabes? Por ejemplo, como eso que te contaba, siempre he sido muy platicona. Entonces, como que yo no me veía en otra carrera. Como decía, bueno, si a mí me gusta platicar, me gusta contar historias, me gusta ir más allá, me gusta mucho información, me gusta la información. Me gusta les digo a mis hijos, me gusta mucho retar a mi cerebro, no forzarlo, retar a mi cerebro a que aprenda. ¿Sabes? Para mí aprender algo nuevo se vuelve todo un tema, desde algo básico como aprender a cocinar algo, aprender un deporte nuevo, aprender otro idioma, como que siempre me he imaginado que darle a mi cerebro ese reto de ahora qué le vamos a poner dentro. Ajá, sí. Me llama mucho la atención y entonces creí que comunicación era justo una carrera, una licenciatura que era un campo muy amplio de aprendizaje, porque siempre estás en contacto con información. Exacto. Y yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención de la carrera. Ok. Oye, y por ejemplo, entonces, ahora que tú estás como docente, inculcando, motivando y desarrollando las habilidades lectoras en los chicos, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a esta parte de la docencia y el gusto? Porque de repente yo es una de las cosas que digo, ¿no? Hay gente que a lo mejor no estudió para maestro, pero tiene la vocación. O sea, ya Claro. tienes lo traes de querer enseñar y quizás no estudiaste pedagogía ni nada, pero ya traes ese. Entonces, a veces el docente se hace en el trayecto para poder compartir cosas tan maravillosas como estas. ¿Cómo nace en ti ese gusto por la docencia? Mira, bueno, yo creo que más que por la docencia es el gusto por compartir letras, por sembrar semillitas de letras, porque yo creo que en el mundo mágico que a mí me dieron cuando era una niña siempre estuvieron presentes las letras, ¿sabes? Siento que las letras fueron un tema por el trabajo de mi papá. Nosotros mudamos mucho de ciudad y las letras fueron mi referente para asirme a algo cada vez que llegaba a un lugar nuevo, ¿sabes? Fue complicado y es un poco parte de la historia que aparece también en el libro, fue complicado moverse tanto de ciudad. Entonces encontré que una forma de encontrar un pedacito del mundo en el que yo sintiera que era parte de, eran las letras. Entonces contar historias, por ejemplo, de los lugares de donde yo venía, a los demás niños de los lugares a donde yo llegaba, pues eso hacía que yo me conectara y que fuera diluyéndome ahí entre todo el grupito para poder encontrar un espacio y otra vez volver a sentir que sí estaba yo formando parte de ese lugar. Como niño es complicado. Llegar a cada lugar y ser siempre el nuevo y que todo el mundo voltee y se te queden viendo raro, que nadie te hable. Eran cosas que hacían ahí un huequito en el corazón. Y aparte, pues, llegar a casa
y todos como familia tratando de acomodarnos en un nuevo pedacito del mundo, pues también tenía toda su logística, ¿no? Porque era difícil como familia estar mudando tan a menudo por el trabajo de mi papá. Y entonces yo pienso que al empezar a compartir esas historias, ahí yo me doy cuenta que es una habilidad que se va desarrollando por necesidad, tal cual por necesidad. Entonces, por la necesidad de adaptación, de inclusión, entonces empiezo yo a ver que contar historias era una buena manera de conectar con las personas, de generar vínculos. Y entonces, pues así me voy y empiezo a agarrar libros y entonces me encanta el desarrollo humano. Empiezo a estudiar todo lo que se pueda. En cuanto pues vas a la carrera, terminas la carrera y luego me fui a estudiar fuera, también por querer ir a ver el mundo, por querer ir a conocer la ciudad donde habían vivido tantos autores de los que yo estaba como muy, muy clavada en leer. Entonces yo decía, ¿qué hay ahí? Y si te fijas, todo se va conectando otra vez con contar historias. Y entonces luego me meto a hacer una certificación y luego aparece una grandiosa amiga que ya tiene mucha trayectoria como narradora y como cuentacuentos, que se llama Fátima González, y Fátima aparece y me invita, que aquí en San Luis es una joya. Fati aparece y me invita a un círculo, más bien a un diplomado de mediación de lectura. Y entonces entro al diplomado, obviamente pues me enamoro desde el primer día del diplomado. La idea de ese diplomado es que las personas que amamos las letras podamos estar ahí teniendo más herramientas para compartir. Y entonces una cosa te va llevando a la otra. Conozco a extraordinarias personas que también son compañeras mías. Está Adri González, está Berta, está Lore, Mariana, y de repente las 5 por aras del destino nos conocemos y armamos un proyecto que se llama Los Cuentos de la Caja Mágica. Y empezamos a ir solo por pasión de difundir letras a librerías, a escuelas. Nosotras mismas formábamos o se nos ocurrían nuestras propias sesiones, que si en el Parque Tangamanga, ¿sabes? Y así, y una cosa te va abriendo el caminito para la siguiente parada. Claro. Oye, qué excelente todo esto, porque está bastante interesante cómo es que llegas. Yo, por ejemplo, me acuerdo que, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando mi papá me llevaba a la peluquería. El peluquero, ya sabes, no tenía ahí las revistas, las historietas. Qué buena onda. Las historietas, ¿no? Que ya no salen. Y el otro día pasé por puestos de... No, ya no salen. Que leía que el pájaro loco, la pantera rosa, así. Y me gustaba, ¿no? Sentarme y en lo que esperaba uno estabas ahí leyendo. De repente en la secundaria, un día... Yo veía en la televisión una caricatura, una serie de que era como una representación de los 3 mosqueteros que se llamaba, pero era con perros, se llamaba D'Artagnan. D'Artagnan y los 3 mosqueperros, ¿no? Y entonces me gustó lo que vi y dije, pues voy a leer, voy a buscar la novela. Fíjate. Y entonces voy a la biblioteca de la secundaria y, oiga, ¿tienen los 3 mosqueteros? Sí. Sí, la quiero leer. 3 tomos. Pum, pum, pum. Pero eran vacaciones. Dije, me los voy a llevar para las vacaciones. Y me los eché los 3 tomos. Y con razón, luego me dicen que por eso ahora soy tan guerrillero, porque mi primera obra fue Los 3 Mosqueteros, luego me leí Robin Hood. Entonces, y te fue llevando. Sí, ¿no? Como por esa línea. Y bueno, de repente a veces a ti tú buscas o vas surgiendo el gusto por la lectura. La mayoría de nuestros espectadores son docentes. Tú, por ejemplo, ¿qué les recomendarías a los docentes? ¿Por dónde empezar para esta motivación hacia la lectura, verdad? Porque de repente a veces ya el chico está como que renuente porque es como una obligación de... Tienes que leer esto de tarea. Y a ver, léelo, ¿no? Y que te voy a tomar las palabras por minuto. Y ya, o sea, no es ese gusto por la lectura. A ti, en tu experiencia,
¿qué les podrías recomendar a los maestros? ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, no sé, un maestro, maestra que tiene un tercer, cuarto año, primer año. ¿Por dónde tendría que empezar para empezar ese gusto por la lectura? Ay, bueno, qué bonita pregunta. Y primero, bueno, pues imagínate que ellos llevan toda la delantera porque ellos están, bueno, es gente que está calificada para hacer, bueno, pues estudiar o están en el tema de pedagogía, pero fíjate que algo que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior es que algo que también a mí me llevó mucho a adentrarme todavía más en compartir letras fueron mis hijos. Ajá. Claro, y es un punto muy importante que no puedo dejar afuera, porque cuando mis hijos entraron a la escuela, pues yo era la mamá que todo el tiempo quería estar como llevándole letras a sus compañeros, y se me hacía una parte muy divertida porque para mí era una manera de que mis hijos entraran al mundo de las letras, pero compartiendo diversión también con sus amigos. Entonces, lo comento ahora por la pregunta que me haces, porque qué interesante que, por ejemplo, dejemos explorar los libros, ya desde ahí, porque luego entonces está el concepto de la biblioteca como castigo. Híjole, de verdad, esto es algo que lo voy a ser muy reiterativa todo el tiempo con eso, porque con la lectura no se castiga, con la lectura se premia, ¿sabes? La lectura es magia, es un regalo, es aportar o traerla en un momento especial. Nuestra cultura, desafortunadamente, al menos lo que a mí todavía me tocó vivir, imagínate que por platicona me mandaban de castigo a la biblioteca. Ándale. ¿Te imaginas? No, pues qué barbaridad. O sea, claro que para mí, bendición, ¿verdad? Sí, obvio. Para mí fue bendición, pero ¿a cuántos niños les podrá dejar una marca de algo negativo porque lo relacionas con eso? Otro punto, por ejemplo, es incluir mucho a los papás. A veces los papás, mucha gente me dice, es que a mí no me gusta leer, ¿por dónde empiezo? Y yo, bueno, es que para empezar, explorar los libros, acerquémonos a que no sea como la biblioteca intocable. Es ve y busca y checa la portada, qué imagen te llamó la atención, fragmentos. Compartir fragmentos de libros, preguntarles qué les interesa, no contar solamente el cuento para mandarte a dormir, que esa es otra que yo peleo mucho, porque asociamos la lectura con el sueño. Es genial compartir ese momento como papás. Yo también le leí a mis hijos muchas veces. Durante, bueno, todavía cuando se dejan, el más grande que ya está de adolescente, de repente todavía llego y me le acurruco ahí y leemos. Ahora otro tipo de lecturas, pero ¿sabes? O sea, este tipo del vínculo que se genera cuando compartimos letras es súper importante. Pero quitarle solamente el foco a que nada más es de noche para dormir. ¿Por qué no, por ejemplo, cambiar la estructura? De decir, oye, pues ¿por qué no leemos? Es cumpleaños de alguien, ¿qué queremos leer para ofrecerle un regalo? Una maestra que lea al inicio, imagínate que te reciban con un cuentito en la mañana, o que a la hora que te van a despedir cuando ya te vas de la escuela también sea un momento clave, que el regalo de cumpleaños se acostumbraran a los libros, que pudiéramos quitar este punto que también la verdad me brinca mucho cuando la gente dice que lectura de comprensión. Yo la verdad me quiero matar, porque para mí la lectura siempre es lectura de emoción. Para mí es qué sentiste. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió el corazón? ¿Qué te voló la cabeza? ¿Qué te imaginas que sintió el autor? O sea, ir un poquito más allá. En cuanto a, por ejemplo, lectura, en mi época también, supongo que a ustedes también les tocó el tema de, híjole, todo mundo tenía que hacer un resumen de lo que comprendió de la lectura. Sí. Y entonces a mí me llama mucho la atención cómo un profesor puede decirse calificado con esa actividad, o sea, para calificar tu comprensión, tu emoción. Realmente, ¿se califica? Exacto. Yo desde ahí diría, ¿se califica? La lectura no se califica, la lectura se siente. Y también yo creo que implica mucho el tipo de texto, ¿verdad? El tipo de texto que tú estés dando, porque como es esta parte que tú dices, ¿qué sentiste?
y pues no puedo calificar tu emoción. Por supuesto. Obvio, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, no sé, tú qué opines, pero, por ejemplo, si es un texto que a lo mejor te pregunto una fecha, bueno, es muy diferente. Como que muy concreto, por ejemplo, en qué fecha pasó tal cosa que venía ahí en el texto, es muy diferente a tú qué opinas, y si no puedo calificar tu opinión, o sea, si te gustó o no te gustó, lo que sentiste, lo que te hizo, porque a veces, yo siento que a veces pasa eso, que el docente sigue la misma ruta con cualquier texto. Y con todo el mundo. Y con todo el mundo. Y eso, imagínate, Así es. por ejemplo, que a un salón, cosa que también estoy en desacuerdo, que a un mismo salón le dejen a todo el mundo leer la misma historia. Es que, ¿pero por qué? Habiendo tantas historias que no vamos a terminar de leer, así me dieran la posibilidad de vivir 100 años, de todas maneras, mira, ni tengo el tiempo suficiente que me encantaría para leer, ni me va a alcanzar la vida para todo lo maravilloso que quiero leer, como para todavía enchalecarme algo que no es lo que en este momento yo estoy buscando. Los niños también pueden empezar a explorar y decidir, darles la posibilidad. Eso me parece súper importante de tu pregunta, es darles la posibilidad. Nosotros como su primer, tal vez, para muchos su primer acercamiento a las letras, darles la posibilidad de explorar y que ellos mismos decidan ¿qué les gustaría leer? Que la biblioteca se convierta en este espacio recreativo, ¿verdad? O sea, de disfrute, de gusto, de ir. Y a lo mejor, no sé, hasta a lo mejor, o sea, dedicarle un día, que decir, oye, no sé. Es un día especial, vamos a conocer bibliotecas. Hoy es o librerías. Exacto. Hoy es viernes de conocer. Claro. ¿No? Y vámonos y conoces y vas a una otra. Y ese también ese gusto, ¿no? O sea, digo, creo que nos has dado una maravillosa idea de cómo poder hacerlo. Ahora, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer si, por ejemplo, tenemos un chiquito que entra a la biblioteca y no sabe cuál? O sea, ya agarró Claro. y está... Ay, ¿cuál? ¿Cómo lo podremos guiar? O a la librería. Fíjate que yo sigo pensando que mucho tiene que ver con el sentimiento y con la emoción. Entonces tú acércalo a la librería, dale un margen de tiempo para que explore, que vea. Y de pronto sentémonos con ellos, vinculémonos con ellos, preguntémosle, ¿qué te gustaría? Si tuvieras la posibilidad a lo mejor ahorita de conocer una historia, ¿de qué te gustaría que fuera? Pero la otra cosa que para mí es súper importante es, bueno, ¿y los niños nos ven leer? Porque ahí hay otro tema. Si los niños nos ven leer tarde o temprano, pues van a ir ahí a acercarse, ¿no? A tratar también. Se les va a hacer algo súper común. Miren, les cuento una anécdota que me pasó que es súper curiosa. Un día invitaron a mi chaparro a comer. Era chiquitito. Y lo invitaron a comer a la casa de un compañerito. Y él iba feliz. Total, llegó la hora de ir a recoger al chaparro en la tarde. Llego y lo recojo. Y muchas gracias a la mamá, que la verdad es que yo tampoco la conocía mucho. Es primeras veces que lo invitaban. Y el enano sale y me dice, mamá, es que esta casa está bien rara. Y yo con cara de, no digas por favor, porque bueno, pues qué atenta la mamá que lo invitó a comer y este chaparro, pues no, imagínate. Y yo, ay, rayos. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora, no? Y entonces yo, ¿por qué? Le pregunto y me dice, es que no hay libros en ningún lado. Hay televisión hasta en la cocina. O sea, imagínate. O sea, está acostumbrado entonces, a ver libros. ¿Qué pasa? Que si los niños nos ven acercándonos a los libros, también se convierte en algo que es tan natural como comer, como vestirte, como ir al baño. O sea, es parte de tu rutina, es parte de tu día, es parte de una actividad que a ti te genera algo de bienestar. A eso voy, ¿sabes? Exacto, si nosotros conectáramos con que la lectura también es como el deporte, ¿te imaginas qué maravilla sería? Sí, y esto que comentas, porque como dice, ¿no? El ejemplo arrastra, o sea, te lleva a conseguir eso. A mí me pasa, por ejemplo, con mi niño, cuando voy a la librería, que voy por algo que quiero leer, papá y el mío,
Ah, claro. ¿Y mi libro? Por supuesto. ¿Y tú cuál quieres? Sí. Y empieza, ¿no? Y es donde empieza esa exploración, o sea, pero pues obviamente que tienes que acercarlo, y que tú también tengas o busques el desarrollarle, y nada mejor que el ejemplo, como dices tú, para hacerlo, ¿no? O sea, de irlo llevando de esa manera. Cuéntame ahora un poquito, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo surge la raíz del asombro? Bueno. A ver, cuéntanos de eso. La raíz del asombro. Y nos cuentas ahorita un poquito porque nos comentabas ahorita, fuera de cámara igual, que está escrito en epístolas, en cartas, Uh-huh. También cómo es que surge darle ese toque, esa forma de escribirlo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que dijiste voy a escribir un libro? A ver. Mira, es un sueño que yo tenía desde niña, Okay. pero de esos sueños que, como le dicen, ¿no? Sueños guajiros que uno dice, ay, escribir un libro. Voy a poner? Te juro que yo abría los libros y decía, ¿qué se sentirá que tu nombre aparezca en la portada de un libro y decir, este libro es mío? Entonces, bueno, pues pasa el tiempo, me meto cada vez más en el tema de las letras, el gusanito de quiero escribir un libro no se va, sigue siempre presente ahí en el corazón haciendo ruidito, ¿no? Haciendo como señales de humo de, oye, aquí estoy, ¿cuándo nos lanzamos? Y de repente las circunstancias de la vida nos llevan a enfrentar una situación complicada con una enfermedad de papá que vivimos todos muy de cerca. Dolió mucho la pérdida. Mi papá se va del mundo y entonces digo, creo que es el momento de escuchar mi voz y llevarla a letras. Tal vez lo tomé como un escape, tal vez lo tomé como una forma de volverme a subir al mundo. Las letras siempre rescatándome. Sí, porque bueno, ahorita recuerdo lo que comentabas, ¿no? Que cuando llegabas y estabas enojada. Sí, llegabas y claro, te escribías. fijas, exacto. O sea, es una forma, sí. Justo, sí. enojada o sensible, o luego aparte me detiene hasta, bueno, ¿qué te digo? La naturaleza es otra de mis pasiones, entonces suelo detenerme mucho en la naturaleza, cosas que también llegaba a escribir y yo decía, bueno, yo estoy como loca, pero bueno, justo hace ratito pues me decía una amiga que está por aquí, oye, cuando vimos esta casa dijimos, te va a encantar a Mire porque está toda llena de árboles de naturaleza, justo así mero. Entonces, cuando pasa eso, yo digo, no encuentro mi lugar. Algo de mí se fue. Ok. Algo grande de mí se fue. No encuentro mi lugar. ¿Por dónde empiezo? Y entonces empiezo a escribir, también por estas sincronías de la vida. Llego con una hermosa maestra de literatura que se llama Rocío Aceves, que está en Guadalajara, y empiezo a tomar como un taller específico de literatura de la memoria con ella, y entonces digo, bueno, a mí me gusta poner lo cotidiano en letras, ni siquiera tengo que irme a algo muy rebuscado. Para mí lo que estamos viviendo ahorita ya implica un momento que puede quedarse plasmado en letras. Entonces empiezo así y digo, escribir cartas, porque en la ausencia dije, ¿y cómo le vuelvo a decir? Ya no está. Y entonces digo, pero mi vida y mi historia están. Sí, entonces, yo quiero que ahora mis chicos, mis enanos, sepan de dónde vienen y cuál es la historia de mamá que hay atrás. Y tal vez también entender por qué ese momento de vida dolió tanto. Y entonces me puse a escribir y pues sin querer, porque la verdad primero escribía y después nos fuimos dando cuenta, justo en el acompañamiento con mi maestra, que era un epistolario. Oh, y dije, claro, son letras, son cartas. Siempre he escrito cartas, siempre. Desde que soy niña, porque justo las despedidas siempre implicaban querer dejar un pedacito de mí en un lugar al que yo le agradecía y al que yo también tenía que decirle adiós. Sí, y ahí se quedaba. Entonces era, ¿cómo me quedo? Pues le escribo cartas a mis amigas y les digo gracias, y les digo, me voy a acordar de esto y te voy a llevar en el corazón por esto, y voy a tratar de buscar qué sigue allá y te voy a contar qué hay allá. Y nos vamos a seguir
conectando a través de las cartas. Entonces siempre he escrito cartas. Cuando me fui a vivir lejos, mis abuelos, imagínate que mis abuelos y mis papás se ponían de acuerdo para que todas las semanas, cada tanto tiempo, uno creo que era los miércoles, me parece, y el otro el viernes y el otro el lunes. El caso es que siempre mandaban cartas en un día específico. Entonces las tengo todas. Me iban contando la historia que pasaba, porque antes, pues, el llamar por teléfono, me fui a vivir a Francia, viví en París. Llamar por teléfono era en el 96, tú imagínate. Era Cari, oye, como dicen ahora, era carísimo de París. Entonces, de ahí de donde andabas. De ahí de donde andaba. Entonces, imagínate que me escribían cartas y era una forma de seguir juntos, aunque estuviéramos separados. Distancia, sí. Y era chistosísimo porque me llegaban brincadas, ¿no? Entonces me llegaba primero la segunda parte porque el correo luego que no era como muy eficiente. Entonces me llegaba la segunda parte y yo es que no le entendí, caray, y esperaba la otra y ya cuadraba la historia. Y entonces ahora, cuando empiezo a escribir La raíz del asombro y cuando me doy cuenta que se está convirtiendo en un epistolario, digo, claro, me gustaría decirle a la gente que estamos todos pendientes de enviar una carta. Wow. ¿Cuál es la carta que hoy tenemos pendientes de enviar? ¿Es una carta de qué? Y mejor varias, ¿no? De amor, de gratitud, de renuncia, de queja, de súplica. Y también pienso, antes la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de la gente que admirábamos, de quienes nos inspiraban, quedaba retratada en letras. Y Sí. ahora ¿dónde están esas historias? La gente se sienta a comer y de verdad, desde la abuelita hasta el bebé, están con el teléfono. Sí, sí, sí. Y de verdad, porque a mí me sorprende cómo la gente mayor también está ya también picadaza con el teléfono. Exacto, sí. Que decían, no, es que no, en nuestros tiempos sí, porque no había. Yo siempre les digo, porque no había, ¿verdad? Porque si hubiera habido estarían igual que los jóvenes, ¿verdad? Yo digo Y que todos ahora como los bebés ya ni se chupan el dedo. Mejor agarran el scroll, ya ¿no? con el dedo le dan al... Antes se chupaban el dedo, ahora le dan al teléfono. Wow. Entonces pienso justo y digo, nombrar lo cotidiano como se vive en el momento. Y entonces pienso, pues a través de una carta, cómo va lo que hoy, así a mi mirada aquí en cortito estoy sintiendo, estoy viendo. Y así empezó. Wow. Oye, y por ejemplo, entonces, La raíz del asombro, ¿en qué género lo definirías? ¿Es para todo público? Mira, yo diría que es una autobiografía novelada, porque finalmente es una autobiografía, claro, hablo de mi vida y de mis historias un poco, pero tiene ahí un hilo conductor que tiene que ver, bueno, también con el duelo, y el hilo conductor con, pues, con lo que a mí me hace detenerme todos los días para generar justo esto, la emoción, el sentimiento y sobre todo para generar vida. Exacto. Yo diría. ¿Qué me hace hoy detenerme ante algo que hoy me haga sentir estoy viva? Ok. Voy a tomar tantito aquí. Sí, claro, con gusto. La raíz del asombro. Y está aquí, estoy leyendo es una carta, dice, una carta de identidad, la construcción de una personalidad sobre rieles inagotables. Es también una larga y sentida carta al padre al duelo de su partida. Y esto que viene entrecomillado, a nadie se nos ha dado la capacidad de morir más de una vez y antes de que se olvide, lo escribo, nos dice la autora. Entonces, eso lo dice otro autor del cual se hace referencia, Rocío pero justo esta frase que acabas de leer es de Monterroso y es justo como en esa frase es también por eso se escribe. Ajá, muy bien. Porque uno es una forma de preservar tu vida y es una forma de que los demás, los que vienen atrás de nosotros también, pues sigan la huella de donde vengo. Claro, ¿no? Y como dices tú, o sea, pues aquí ya quedas inmortalizada, con una obra, que está ahí, ¿no? O sea, con todas estas vivencias, experiencia que nos has contado,
Este libro, ¿dónde lo puede adquirir las personas? Mira, Oliver, este libro, La raíz del asombro, bueno, pues, ¿qué te digo? Me encantaría... Sí, claro. Como... decirles que ojalá que pronto esté en las librerías también. Por el momento se me fue ahorita porque quiero comentarte algo acerca, pero adelante, ahorita claro. nos vamos con eso. Sí. Ojalá que pronto podamos encontrarlo en librerías. Ay, por ojalá. ahora conmigo, bueno, Ok. por ahora está por aquí el Facebook, que estoy como Mireia Letras, también el Instagram como Mireia Letras. Hice una pausa porque me quedé como un poco pensativa en algo que me gustaría decirle a Adelante, todos. sí. El tema es, bueno, lo más difícil de entrar en este mundo de construir un sueño es la autocrítica. Okay. Creo que es importante decir que el paso más complicado de escribir un libro fue el saber que una vez que se construyera esta historia iba a pasar a ser historia de los demás también, ¿sabes? Y es un poco tendré como la capacidad de conectar con alguien, a alguien le irá a gustar lo que yo escribo, a alguien, ¿sabes? Y se va a identificar. Y eso es un tema que sí hizo como mella, porque muchas veces me detuve y dije, ¿y si no? ¿Y si no tengo como la capacidad como para poner en un libro mi historia? Y después un día me quedé pensando, bueno, pero todas las historias son dignas de ser contadas. Y finalmente esta es la mía. Okay. Bueno, este es un pedacito de la mía, este es un pedacito de algo que en un momento crítico y en un momento donde también convergen muchas emociones, afloró, y quiero compartirlo porque de pronto nunca sabemos quién puede conectar con nuestra historia. Sí. ¿Quién puede volverse un reflejo o un espejo? Exactamente, sí. ¿Y sabes? Entonces es voltear y decir, pues aquí, justo hace ratito, ya te decía, viene una parte aquí de algunos autores que también me han impactado, y esto que comentabas de la frase que puse de a nadie, pues sí, a nadie se nos ha dado la capacidad como de morir 2 veces, ¿no? Entonces, pues me voy a ir y no voy a perseguir un sueño, ¿por qué? Por el autojuicio, porque el miedo al que pueden pensar los demás. Como eso que dices, no sé si les va a gustar, no les va a gustar, pero al fin y al cabo es algo que tú compartes, ¿no? O sea, tú lo compartes, algo que nace de ti, y siempre va a haber quien se identifique, o sea, siempre, a lo mejor hasta que ni de quien menos te esperas. Sí, bueno, y además, ¿sabes qué? Pues la idea también es decirle a todo el mundo que escriban sus historias, porque se pierden, independientemente de si quieras publicarla o no. Pues escribe tu historia, comparte tu historia a través de la oralidad, a través de sentarse un día a contar historias. Hagan el ejercicio. Hace ratito preguntábamos, ¿qué podemos hacer? Hacer el ejercicio de contar historias. Imagínate un domingo donde cada quien me va a contar una historia, la que quieras, la que hoy elijas. Estaré súper bien. Y es una forma de conocer también más a la otra persona. Y también creo que es una forma de integrar muchas vidas y muchas historias en la tuya. Sí, te vas construyendo. Y es maravilloso. Aquí en este libro, pues, finalmente también está dedicado a todas las personas que me habitan. Porque gracias a lo que me ha tocado vivir, por el contexto, por la condición, por el trabajo de mi papá, por lo que fuese, aquí estamos y todas ellas han conformado lo que el día de hoy yo soy. Sí, y es que fíjate que todos o la mayoría, bueno, a mí me pasa que de repente, no sé, hay libros que, por ejemplo, los ves y dices, ay, como que, no sé, bueno, lo voy a leer. Y pum, te atrapa. O sea, el que menos pensaste. Sí, exacto, ¿no? Y de repente ves otro así como muy llamativo, carísimo, de París, como dices, y dices, pues va a estar bueno, ¿no? Y bueno, a ver si más adelante, y no, a mí me pasa, no sé, como si no me atrapan las primeras páginas, o sea, ya así como que, ¿no? Entonces,
Pero yo también siento que es válido, o sea, porque pues somos de gustos, intereses diferentes, Claro. entonces hay gente que los clásicos le apasionan, que quizás los que han ganado premios Nobel de literatura, y de repente dices, ay, este ganó un premio Nobel, lo lees y pues a ti no te gustó, o sea, pues te vale, ¿no? O sea, pues Claro. te puede gustar. E historias que de repente no te imaginas que están ahí y las tomas y las haces tuyas y dices, wow, Exactamente. o sea, pasa, ¿no? Pero siempre está el estar descubriendo, como dices tú, ¿no? Y si desde pequeño estás manipulando los libros, eso te va a llevar a ir descubriendo historias que te atrapen, que las hagas tuyas, que te identifiques, que las vivas porque te viajas al mundo, o sea, donde estás ahí en la historia, ¿no? Sí, te metes de lleno, claro, o sea, te va hasta que estás, sí, claro, de repente digo, ¡ih! Ya se me pasaron 2 horas, corre. Sí, de volada se va el tiempo y pues bueno, ya ahorita nos comentaste que el libro por el momento lo pueden adquirir contigo. Justo. En la página de Facebook te pueden escribir. Sí, claro, en Mireya Letras. Mireya ahí Letras, estoy también en Instagram. En Insta igual, Mireya también. Letras. De verdad que si tienen oportunidad, contáctenla. Y también, por ejemplo, esta parte que no sé si todavía lo hagas, de ir a las escuelas. ¿Todavía tienes eso de llevar talleres? Sí, claro, hacerlo? por supuesto. Ok. Todavía estamos con talleres que tienen que ver no nada más con la lectura, o sea, Ok. que son talleres de finalmente justo de desarrollo humano, de diferentes talleres que tengo que con muchísimo gusto podemos acercarlo y obviamente en todos hay historias. Quiero que sepas justo también que esa es una parte fundamental en el trabajo. Tengo una consultoría, bueno, soy consultor y fíjate que como consultor siempre me gusta terminar compartiendo fragmentos de libros y nunca sabes en qué momento alguien le puede atrapar algo, ¿sabes? Lo que les quiero decir con esto, en que cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, qué maravilla que en nuestro día a día pudiéramos compartir fragmentos de vida, porque finalmente las letras son vida. Exacto. Entonces, fragmentos de vida para todos. Hace rato voy a puntualizar en algo que acabas de decir, que también me parece muy importante. Hay demasiados libros, de repente a mí me voló la cabeza la primera vez, yo era como siempre he sido muy cuadradita, muy estructurada, muy ordenada, entonces el tema de no puedo dejar de leer este libro porque ya lo empecé, pero había libros que de verdad no me jalaban y era un poco ya, esto no, pero no lo estás disfrutando. Pero por lo ordenada que soy era, no, por la disciplina que no, tengo que terminar. Y después entendí, me acuerdo la primera vez que me voló la cabeza cuando alguien me dijo, es que si no te jala, déjalo. Y fue un autor bastante reconocido, dijo, si no, déjalo, se acabó. Continúa, hay demasiados como para que te claves con algo que no, entonces Exacto, también sí. dense la oportunidad de, no me jaló, hay otro para ti, no te claves con que esa es la única opción o posibilidad que tienes de lectura, hay millones, no nos va a alcanzar la vida ni la siguiente, entonces, Sí. así que a darle a buscar, a dejarnos atrapar por las letras, sobre todo a dejarnos sentir por las letras. Exactamente. Pues bueno, ya saben, entonces todos los que nos siguen, nos ven, igual, por ejemplo, lleven para sus escuelas un taller ya sea de desarrollo humano, de letras, porque todo esto a veces en las escuelas se está diluyendo y queremos rescatarlo, retomar, queremos desarrollar habilidades en nuestros chicos y miren qué mejor que con este tipo de profesionales que lo pueden realizar. Te agradecemos muchísimo, querida Oliver, Mireya, por haber estado feliz. con nosotros, de verdad. Se nos va el tiempo, Ya digo, sé. hay mucho que compartir, que decir, y ojalá que posteriormente vamos a dedicar otro, porque vamos a hablar más de la raíz de la sombra, vamos a entrar más en el contenido, y ojalá que vengan más libros. Bueno, pues vamos a ver, hazme vamos la a ver, buena. esperemos que sí. Y te agradecemos mucho y pues vamos a tener por ahí después otra invitación para ti para seguir construyendo. Sí, con base a muchísimas esto. gracias. Voy a estar feliz de volver a participar, de volver a verlos. Ya sabes que yo encantada de la vida, todo lo que sea, lo que podamos decir para que las demás personas también se animen a entrar en este mundo de las letras. Lejos estoy de ser una experta, eso sí, me gustaría mucho terminar con eso. Lejos estoy de ser una experta, pero ¿quién termina siendo un experto de qué? Es la vida que se lee todos los días. Entonces, al final es, vuélvete lector de tu vida y
te aseguro que de ahí también podrás obtener. Pues sí, pero lo que dices es muy cierto, o sea, pero mira, todo experto fue un novato que nunca se dio por vencido. Exacto, ¿verdad? bueno, pues aquí hay una, porque terquita sí que soy, para perseguir mis sueños sí que ha sido algo que se me da muy bien, a veces me cuesta mucho trabajo, hay muchos en el tintero, pero seguiré ahí terqueándole. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos nuestros que nos han seguido en esta transmisión, les agradecemos mucho y nos vemos en la siguiente de Palabras con Crie. Hasta luego. Muchas gracias.